Gracias porque sabemos que tú estás aquí. Te adoramos. Dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 están en un lugar y se ponen de acuerdo, ahí está la presencia de Dios. Y hace unos momentos me preguntaban que qué había sido para mí el 2020. Y hace algún mes mi papá también me preguntó lo mismo. Y yo creo que para todos es algo que no lo habíamos planeado. Pero también para muchos ha sido un momento de tener un encuentro con Dios. Y yo te invito a que en ese tiempo de dificultad, si hay algo que yo he aprendido es que Dios no está en un lugar. No se encierra en una iglesia en 4 paredes. Dios está solamente en cuanto tú cierras tus ojos y le comienzas a buscar. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón y solamente por unos minutos comienza a decirle: ven, ven, Abba Padre, ven Espíritu Santo. Dile: eres bienvenido, esta es tu casa. Vamos, abre tu boca. Dile: ven, ven Espíritu Santo. Esta es tu casa, esta es tu habitación. Y en mi corazón yo rindo una ofrenda, un incienso de adoración que espero que suba hasta el lugar santísimo y que sea agradable a ti y que tu rostro sonría una vez más, que te agrades de nuestra alabanza, que te agrades de nuestra adoración. Amado Espíritu Santo, te necesitamos día a día, minuto a minuto, a cada paso que damos. Te necesitamos para que tomes el control de nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Le puedes rendir una ofrenda de palmas y dile al que está a tu lado, dile: yo vine a adorar a Dios. No vine a ver quién está en este lugar, sino a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con tus palmas. Pues dale un grito de júbilo. Aquí estoy, vine a encontrarte y para ver tu gracia, Dios. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré: ¿y qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Pues dale un grito de júbilo. Te adoramos, Dios. Tú eres nuestro Dios y a ti te exaltamos. Aquí estoy, vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste, oh Dios. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré: ¿y qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Vamos, silencio. Y tú eres Dios, eres Señor,
eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Después dar un grito de júbilo. Bien. Y eres Dios, eres Señor, eres por quien yo viviré. Y tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. 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 Tienen una ofrenda de palmas. Y dile, y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos. Y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tú. Pues dale un grito de júbilo. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, y tú eres por quien vivimos hoy. ¿Estás listo para avanzar? Y vamos a cantar, y con la música del cielo vamos a cantar, y alegres porque escuchas cuando cantamos, y para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, dile, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a
y alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar tu nombre. ¿Cuántos trajeron sus palmas? Y vamos a aplaudir. Cielo, vamos a aplaudir. Alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar, dile, y tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar y tu nombre. Te adoramos, Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar al Rey? Dile, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decir una vez más. Y vamos que escuche tu voz. Del cielo vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para saltar tu nombre. Rinde una ofrenda de palmas. Dile, te adoramos, Dios. A ti te adoramos, amado Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que en medio de toda tempestad Él es nuestro guerrero? Él es nuestro estandarte. En la Biblia hay múltiples historias de cómo Dios libraba a su pueblo de batallas. Él peleaba las batallas y el pueblo de Israel siempre salía victorioso. Así que hoy adoramos a ese Rey. Y aunque yo esté en el valle de muerte y dolor, me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, daré porque estás aquí. Dile, no temeré. Y pues mi Dios conmigo está. Pues mi Dios conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dile. No me soltarás y en la calma o la tormenta. No me soltarás y en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y no me soltarás y en la calma o la tormenta. No me soltarás y en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dile con todas tus fuerzas. Y no me soltarás y en la calma o la tormenta. No me soltarás y en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti, y terminará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti, y terminará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, Voy a alabarte. Solo a ti. y no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Te adoramos, Dios, tú nunca nos dejas. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios nunca me dejará. Tú nunca nos dejas, Dios. Que se acerca Al que busca en ti, y terminará. los problemas mientras llega el fin. Gracias, Jesús. En realidad este canto es un canto que está muy adecuado, es un canto que ya tiene años, pero ahorita que lo estábamos entonando decía o pensaba, aunque las cosas están complicadas, aunque las cosas son difíciles, nuestra fe sigue estando en Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que hace su perfecta voluntad, aunque a nosotros no nos guste. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Es un gusto, es un placer poder tenerles. Ahora aquí en Jalisco tenemos un poquito de frío. Yo sé que en otros lugares hace más frío, pero si ustedes vieran, parece que están cayendo pingüinos. La gente viene abrigada el día de hoy. Así es de que, bueno, pues quiero entrar en la palabra y queremos darle
la bienvenida a Ismael. Ismael, Dios te bendiga, es un gusto, es un placer poderte tener con nosotros. Y bueno, pues espero te sientas a gusto, contento en este lugar. ¿Y qué les parece si entramos de lleno a la palabra del Señor? Así es que voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 20. Es un salmo que en cuestiones de la iglesia, sobre todo cuando hay cumpleaños, este salmo es muy socorrido, ¿verdad? La gente le gusta abrir este pasaje o este salmo para dedicarlo a quien cumple años. Hoy no estamos cumpliendo años. ¿O hay alguien que cumple años aquí? Aprovecho ya que tengo el salmo abierto. ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie se le antoja cumplir años el día de hoy? ¿No? ¿Tampoco? ¿Mandé? ¿Uno menos? Ok, bueno. Hoy estaba yo de plácemes porque quería orar por alguien por cumpleaños, pero nadie se animó. Bien, vamos entonces a ir a la escritura, Salmo 20, capítulo 1. Y dice la escritura: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y esto es algo interesante. En realidad, yo les comentaba, este salmo siempre lo utilizamos, o yo lo utilizo y mucha gente lo utiliza para felicitar a alguien. Pero al estar reflexionando en este pasaje bíblico, me detuve solamente en el primer verso y encierra un significado muy grande. ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. También conflicto es la guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongadas. Eso es conflicto. Y este salmo es un salmo de confianza. Se le adjudica al rey David, es decir, que él lo escribió. Tal vez se cree que el rey David lo escribió en vísperas de una batalla. Y entonces el rey David, cuando ustedes saben, y si no, bueno, voy a hacer una pequeña remembranza. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él siempre que pecaba, corría a Dios. O sea, no se quedaba ahí tristeando y viendo a ver que no, él corría a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay algo interesante, que el rey David, aparte de que era un cantor, un músico, ¿verdad? La Biblia de hecho, la misma historia se pone a David con un arpa, ¿verdad? Es como se representa al rey David. No se representa como el hombre fuerte, aguerrido, valiente que fue, sino se representa con un arpa, o cuando se representa un poquito más bélico, con su onda, ¿no? Y Goliat ahí enfrente, ¿verdad? Es la manera en como nosotros identificamos al rey David. Pero el rey David sabía algo. El rey David desde muy pequeño, él sabía que adorar a Dios, que alabar a Dios era la mejor arma que él tenía. La gratitud a Dios era la mejor arma que él tenía. Y muchos de nosotros es lo menos que tenemos. Cuando entramos en conflicto, nos acordamos de todos, bajamos a la corte celestial algunos, pero nunca se acuerdan de Dios. No sé si me estoy explicando en esto. Hay gente que busca entre sus amistades y empieza a buscar y a buscar y a buscar, y cuando no encuentra en la tierra, entonces empieza a buscar deidades o santos, pero no se dirige a Dios. Y el rey David, él sabía que cuando había un conflicto, cuando había una guerra, cuando había algo que a él lo estaba atemorizando, lo estaba pues teniendo así como no muy grato, muy contento, él lo que hacía era correr a Dios. Y en este Salmo 20 se cree que el rey David inicia orando porque él está pidiendo la victoria a una batalla, a una guerra que va a tener el pueblo de Israel, y que anteriormente los reyes eran los que iban al frente del ejército, ¿no? Hoy en día los presidentes, que son la figura del rey, ¿verdad?
Ellos no, ellos desde el escritorio dicen, sí, váyanse a pelear, y ellos están en su escritorio a gusto, ¿no? Pero no, antes no, el rey era el que salía, el que estaba enfrente en la batalla. Entonces el rey David, él conocía o él sabía perfectamente que había un conflicto, había una guerra, y entonces él pide la bendición de Dios en la batalla. Y entonces inicia: Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Y cuál es el día de conflicto? El día de conflicto se refiere precisamente al día en el que tú tienes una batalla, en el que tienes una pelea. Se estimaba que la ayuda de Dios venía desde el templo de Jerusalén. Por eso es que hoy en día, y la misma Biblia nos enseña que tú debes de bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Así nos dice, que bendigas al pueblo de Israel. Y algunos, es más, los árabes, los musulmanes, ellos donde quiera que se encuentran buscan o ubican el norte, el sur, el este y el oeste, y ubican dónde está el templo o dónde está Israel, y hacia allá elevan sus oraciones. Estaba leyendo un libro cristiano, en donde dice que un astronauta musulmán que creo que subió en una de las Apolos por ahí de los años 80 o 90, el problema que él tenía y donde le costaba mucho trabajo, inclusive tenía dolores de espalda y de cabeza, era cuando tenía que hacer su oración. Ellos los hacen 3 veces al día y buscar la ubicación hacia donde estaba el templo. Y bueno, qué bueno sería que nosotros busquemos, o sea, hacia donde tú te muevas y hacia donde tú dirijas tu voz, ahí va a estar Dios. No necesitas buscar Israel, porque Dios está en todo lugar. Y el rey David, él sabía que había un conflicto, y entonces él hace su oración y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos estado en algún conflicto? Yo sé, no conflictos de guerra, ¿verdad? Pero a veces parece guerra, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces los hogares parecen guerras campales, ¿no? Yo espero que no vinieron los que hacen guerras campales en su casa, ¿verdad? Pero encontramos que hay día de conflicto. A veces te conflictúas con tu jefe de trabajo, te conflictúas con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, con un compañero de la escuela, con el maestro, ¿verdad? Cuando ya estamos más grandecitos y sentimos que el maestro se pasó de listo, pues también nos conflictamos con él y le decimos, pensamos que le decimos sus cosas y luego salimos perdiendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de cuántas veces perdieron por querer sentirse o saber más que el maestro? ¿Cuántos perdieron alguna vez con el maestro? Que les fue mal después. Bueno, fue un día de conflicto. Pero entonces el pueblo, el rey David dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Es decir, las ofrendas, los versos del 1 al 5, encontramos cómo el rey David empieza a decir: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Está hablando de los patriarcas. Luego dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Es decir, los soldados cuando iban a la guerra se aprestaban, sí, a ir a la guerra, pero antes de que ellos fueran reclutados o de que fueran llamados para ir a la guerra, o cuando eran llamados para ir a la guerra, los soldados ofrecían sacrificios a Dios. Es decir, ellos iban y confesaban sus pecados, porque sabían que iban a la guerra, pero muchos no sabían si iban a regresar. Entonces ellos se ponían a cuentas con Dios y traían sus ofrendas, sus sacrificios a Dios. Por eso es que dice: y acepte tu holocausto, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y luego dice: y te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Ustedes creen que un soldado que iba a la guerra deseaba morirse en la guerra? ¿Qué creen que deseaba? Pues regresar a casa, ¿verdad? Victorioso. Ese era el deseo. Entonces, por eso dice: y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo.
Y luego sigue diciendo, verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, es decir, alzaremos estandarte, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, y conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos son los 5 versos en donde encontramos que el rey David pide la bendición de Dios en la batalla, en el día de conflicto, es decir, el día de la pelea, que Dios acepte sus ofrendas y que Dios salve al pueblo de Israel de caer en esclavitud del enemigo. Que Dios salve al ejército de caer muerto ante el enemigo, sino que todos regresen victoriosos. Y estos son los primeros 5 versos que encontramos. Por esta expresión que tiene el rey David en estos 5 versos, encontramos entonces que para nosotros hoy en día tiene una aplicación estos versos. Nosotros hoy en día tenemos batallas continuas. Y bueno, en realidad toda la humanidad tiene una batalla contra el virus. ¿Sí o no? Hoy, hace un rato que venía conduciendo para acá, decían las noticias que una persona rusa, parece, una mujer rusa de 82 años, 83 años, es la primera vacunada contra el COVID. Y la señora bien contenta. Y yo me quedé pensando, dije, ¿por qué esa señora de 82 años quiso irse a vacunar? ¿Estará desahuciada? Y ya dijo, pues total, si me muero de una vez. O de verdad es mucho amor a la humanidad y lo quiso hacer. No, digo, se me vinieron ideas medias locas, ¿sí? Que Dios guarde de ella, ¿verdad? Y que pueda estar bien, porque no sabemos cuál es su motivo o qué lo hizo, pero todos estamos peleando, tenemos una batalla. Y algo que me llama la atención es que la gente que se está infectando, la gente que está muriendo, es gente cercana. Este domingo, en una reunión que tuvimos con la familia, pues nos enteramos de pastores amigos de la ciudad de Pachuca que han fallecido por el COVID. Y bueno, seguramente ustedes conocen gente que ha fallecido. Entonces, estamos peleando. Hay una batalla y hay un día, o sea, el día de conflicto creo que lo vivimos día a día. ¿O ustedes no sienten conflicto? ¿No se conflictúan a veces? Ahora, pónganme atención, no quiero decir con esto que vivamos apanicados. Pero de momento alguien estornuda y todos, coronavirus, en lugar de decir salud, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y así como que aléjate. Pero no estamos apanicados, ¿verdad? No estamos bien. Entonces, hay un conflicto en nuestra vida, en nosotros. Pero hay algo interesante. El verso 6, que es el punto 2 que quiero tratar, es la convicción de la liberación de Dios. Entonces, el primer punto es la bendición de Dios en la batalla, la bendición de Dios en el conflicto, en donde en el día de conflicto tú te pones a cuentas con Dios, tú traes tu ofrenda a Dios y entonces le pides que Dios conceda las peticiones de tu corazón, ¿verdad? ¿Cuál es la petición de nuestro corazón? Si yo tengo un conflicto y yo soy un estudiante y voy a hacer un examen, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi conflicto? Pues aprobarlo, ¿no? Si en mi trabajo hay un ascenso, una promoción y voy a concursar, ¿cuál es el conflicto? Pues ganarle a los otros, ¿sí o no? Entonces, cada día o en todas las áreas de nuestra vida hay conflicto, pero la Biblia me enseña que yo debo de ponerme a cuentas con Dios, traer mi ofrenda y Dios hará de acuerdo a las peticiones de mi corazón, si yo busco de Dios primero, ¿sí? 2, la convicción de la liberación de Dios. Verso 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Qué palabra tan impactante y poderosa. El rey David no duda en lo absoluto y dice que él conoce que Dios lo ayudará, lo salvará, y Dios es tan fuerte y poderoso que lo va a librar de la batalla. Entonces esa es una convicción
de que Dios está conmigo, que Dios me va a liberar y que Dios me va a sacar adelante aún en el día de conflicto. El rey David era el ungido del Señor, así la Biblia lo enseña. Y mira, el Salmo 18, verso 50 dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, ¿quién es el ungido? El rey David. La convicción de que la diestra de Dios está con él. Este es un dicho que describe la poderosa liberación de Dios a los israelitas desde que estaban en Egipto. Éxodo capítulo 15, verso 6 lo dice. Dice de esta manera: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Así es de que tengo un amigo, tiene mucho tiempo que no lo veo, es más, le he perdido el rastro. Pero él tenía un dicho que la primera vez me dio risa y después lo analicé y dije, este aún en su ignorancia tiene razón. Porque ¿saben qué decía? Él decía así: estando bien con Dios, aunque reviente el diablo. Y la primera vez que lo escuché dije, ¿qué ondas? Pero ya después cuando analicé, dije, es cierto. Cuando tú estás bien con Dios, el diablo puede hacer berrinche. No te preocupes, porque tú estás bien con Dios y Dios va a cuidar de ti. La diestra de su justicia te va a cuidar. La diestra de su justicia te va a sacar adelante en el día de conflicto. La diestra de su justicia va a hacer que tú seas prosperado y bendecido. Ahora, cuando hablamos de prosperidad y de bendición, no estamos hablando que vas a salir con la bolsa de lado porque vas a traer los billetes o los dólares en la bolsa. No. Estamos hablando de la bendición y la prosperidad que Dios da, que es la paz, es el gozo, es la tranquilidad, es el consuelo que Dios te da. En este tiempo que vivimos, nosotros vivimos con la bendición de Dios y la prosperidad de Dios, porque confiamos en Él y sabemos que Dios cuida de nosotros. Y también podemos decir como el apóstol Pablo: si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice: sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Entonces, iglesia, yo sé que nadie se quiere ir al cielo todavía, pero si este es el boleto para ir al cielo, agárralo. No te aflijas, no te sientas mal, porque Dios de todos modos está con nosotros, y la diestra de su justicia es la que se magnifica y la que quebranta al enemigo. Y número 3, una reafirmación de fe en Dios. Versos 7 al 9 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira, si fuera en nuestros tiempos, diría: estos confían en la marina, estos en la fuerza aérea, estos en el ejército de élite, pero nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios y Señor. Él es el que nos va a dar la victoria. Y dice el verso 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando nosotros confiamos en Dios, los carros que aquí menciona era el arma que comandaban los antiguos en los campos de batalla, los implementos de guerra que ellos tenían. Pero sabes, el pueblo de Israel lo ofrecía, lo ponía en las manos de Dios. Y me encanta porque muchas batallas el pueblo de Israel las hizo sin hacer nada, porque Dios peleó por ellos, porque Dios hizo lo que Él quería hacer. Y esto es lo que tú y yo tenemos que comprender. Mira, el sabio confía en Dios porque la batalla es suya.
David lo sabía cuando él solamente utilizó una honda y 5 piedras. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a ir a pelear con un soldado? La Biblia dice que era un paladín. Y un paladín, si tú te vas al diccionario, es un hombre diestro en la guerra, en la batalla cuerpo a cuerpo. Ese era un paladín, no era cualquier persona. O sea, no nada más estaba grandote, sino sabía pelear. Y David, la Biblia nos dice que cuando David se dio cuenta que Goliat estaba ofendiendo a los ejércitos, a los escuadrones del Dios Altísimo, a los escuadrones del Dios de Israel, dice que él se enojó tanto y dijo: ¿cómo es posible que este incircunciso pecador esté ofendiendo y esté blasfemando el nombre de Dios? ¿Acaso no hay un hombre en Israel que pueda ir y pelear? Y sus hermanos, ¿qué creen que hicieron? Cállate, chamaco mocoso, ¿cómo vienes a hablar? Tú no sabes de guerra, tú no sabes nada. Él no sabía de guerra, pero él sabía que había un Dios que todo lo podía. Él sabía que había un Dios que podía vencer a todo aquel que se enfrentara al Dios de Israel. Y por eso es que David, él tenía esa experiencia. Él lo había vivido antes de ser rey. Él lo había vivido antes de ser soldado. Él lo había vivido cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Le dijo al rey Saúl: rey, cuando un león viene o una bestia viene a querer robar una de mis ovejas, yo me levanto contra él y se la quito de las garras. Y si Dios me ha bendecido y me ha dado esa fuerza para hacerlo, este incircunciso pecador no podrá, porque el Dios de los ejércitos de Israel, Él peleará por mí. Ahora, iglesia, yo quiero decirte algo. Yo no sé cuál sea el conflicto, aparte del COVID. ¿Cuál es el conflicto que tienes? Hoy en día es muy normal. En la mañana una persona me manda un mensaje. No son cristianos ellos, pero estoy en un grupo de gente que no es cristiana. Y me manda un mensaje y me dice: Nacho, por favor, ora por mí, porque el lunes de la semana pasada me despidieron de mi trabajo. Y eso es el pan de cada día. Seguramente ustedes conocen gente que los han despedido de su trabajo. Y entonces entran en conflicto. Pero los hijos de Dios, en el día de conflicto, sabemos que Dios está con nosotros y que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y termina diciendo que el rey nos oiga. Verso 9: salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y sabes, no se está refiriendo al rey David, se está refiriendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que el rey David estaba confiado en el Dios que es el gran rey. Estaba confiado en que Dios le iba a dar la victoria, el que Dios iba a sacarlo adelante en ese día de conflicto. Y quiero terminar con el día de hoy. Yo no sé cuál es el conflicto que estás viviendo, iglesia. Quizás es un conflicto personal. Quizás hay temor por la muerte que ronda en la vida de la humanidad. Enfermedad, falta de trabajo, economía para realizar los proyectos que iniciaste. Quizás son conflictos familiares o sentimentales los que estás teniendo. Quizás son conflictos laborales. Pero tú y yo debemos de tener la certeza de que el mismo Dios de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de los apóstoles, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de los hijos de Dios a través de los años, es el mismo Dios que hoy está aquí con nosotros. Es el mismo Dios que está aquí para defenderte. Es el mismo Dios que quiere levantar pendón
en el nombre del Dios Todopoderoso para decirte: yo estoy contigo, no tengas miedo, no tengas temor, yo soy tu Dios, yo soy tu ayudador. Ellos, la gente de hoy, ellos confían en la vacuna, confían en la ciencia, confían en su trabajo, confían en muchas otras cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Confiamos en el Dios que hizo toda la creación. Confiamos en el Dios que nos formó a nosotros. Confiamos en el Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco y derrotó al ejército egipcio. Confiamos en el Dios que sanó a Naamán de la lepra. Confiamos al Dios que alimentó a Elías cuando envió a los cuervos para que le dieran de comer. Confiamos en el mismo Dios que alimentó a los 5,000 cuando Jesús solamente tenía unos panes y unos peces, y la Biblia dice que él, dando gracias, empezó a partir el pan y lo empezó a dar. Asombroso. Ese mismo Dios es el Dios que hoy está aquí con nosotros. Es el mismo Dios que hoy te dice: no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. Y te dice lo que, y quiero repetírtelo como lo dice el Salmo 20: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Mira, te lo voy a parafrasear. Dios te escucha en este día que tienes el conflicto. No sé cuál sea tu conflicto, pero en ese conflicto que tienes, solamente dile a Dios: Dios, esto es lo que me está pasando, no sé qué hacer, pero hoy voy a actuar como David. Voy a tomar una onda, voy a tomar una piedra y voy a lanzarla en contra del gigante, en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Y todo gigante, todo problema que está frente a mí, todo problema de trabajo, todo problema de finanzas, todo problema de drogas, de vicios, de alcoholismo, de lo que sea, en el nombre de Jesús, lanza la piedra y decláralo que ese gigante tendrá que caer y que tú vas a poder salir adelante, porque el día del conflicto, que es hoy, cuando tú lo estás teniendo, el día de conflicto, Dios te dice que Él te va a defender y que la ayuda viene no de los hombres, no de la ciencia, no del psicólogo, sino viene del mismo cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. La ayuda viene de parte de Él, y Él te va a ayudar y te va a sacar adelante. Recuerda, no olvides adorarlo, no olvides reconocer que Él tiene el poder para hacerlo, y no dudes, aunque tarde en llegar la promesa. Quiero que te pongas de pie y vamos a dar gracias a Dios. A la gente que nos está escuchando por las redes sociales, quiero decirte: yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu necesidad en este momento, pero mira, si tienes una necesidad, quizás estás enfermo, quizás hay un familiar que está debatiéndose entre la vida y la muerte, ponlo en las manos de Dios. Quizás te acaban de despedir de tu trabajo, ponlo en las manos de Dios. Quizás estás teniendo problemas emocionales, familiares, ponlo en las manos de Dios. Y el Dios de Jacob, el Dios Todopoderoso, te guarde y te defienda. Padre, quiero darte gracias porque yo sé que tú hablas a la vida de la iglesia. Y Señor, gracias porque yo puedo sentir tu presencia, puedo sentir tu amor y tu gracia. Señor, gracias porque yo sé que tú hablas a nuestro corazón y que estás reconfortando corazones, no solamente aquí en este lugar de los que estamos reunidos, sino de aquellos que nos están escuchando, Señor, en sus hogares, ahí donde se encuentran. Padre, que cada uno pueda comprender que esta promesa de este salmo es una realidad, porque tú eres un Dios
Y nosotros conocemos y sabemos que tú salvas a tu ungido en el día de conflicto. Que tú tienes respuesta, Señor, para cada uno de ellos. Padre, y así como lo hiciste de una manera ilógica, que David pudiera pelear con una honda y derrotar a un guerrero experimentado. Mi amado, eso solamente nos da confianza. Mi amado, que solamente hayas dicho a través del profeta Eliseo que Naamán se sumergiera 7 veces en el río Jordán, era algo inusual, algo que no tenía sentido, pero que cuando alguien te obedece, da sentido a todas las cosas. Y ese día que Naamán estaba conflictuado en no querer hacerlo porque él pensaba que había ríos mejores en su tierra, pero al fin accedió a obedecer. Y ese día de conflicto le concediste el deseo de su corazón, limpio de toda lepra. Padre, te doy gracias porque a Elías, Señor, después de caminar 40 días, de estar en ayuno durante 40 días, mi amado, algo inusual, mandaste cuervos con pan para que él pudiera comer. Es inusual, pero cuando estamos bajo tu diestra, lo inusual se vuelve usual porque tú lo usas. Y es, Señor, para que nosotros podamos ver tu grandeza, podamos ver tu amor y podamos testificar de que no es por nosotros, sino que es por ti. Padre, gracias. Y mi amado, yo te pido por la iglesia que nos escucha a través de las redes sociales y la iglesia presencial. Señor, que el conflicto que están pasando el día de hoy es eso, un conflicto pasajero, porque tú traes la respuesta, porque tú traes, Señor, una respuesta, una victoria, porque, mi amado, entiendo que con la diestra de tu justicia salvadora, Señor, y que nosotros, nuestra fe se incrementa para creer cada día más en ti, y de esa manera poder ver tus milagros y maravillas. Padre, gracias. El año 2020 está por terminar, pero yo sé, Señor, que todavía veremos cosas grandiosas y maravillosas, porque tú no fallas y porque tú eres Dios y porque tú nos defiendes y porque podemos ir a ti para invocar tu nombre. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Amigo que nos está escuchando, que Dios te bendiga. Es un gusto poderte tener a través de las redes sociales. Gracias por dejarnos entrar a tu sala, a tu casa. Esperamos que Dios te siga bendiciendo, y si tienes alguna necesidad y crees que nosotros podemos hacer algo por ti, que es orar, no dudes en mandarnos un mensaje. Queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos apoyarte en oración. Somos una iglesia que amamos y creemos en el Dios que ama a todos. Así es que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos el próximo domingo 10 de la mañana.